La construcción de pruebas psicométricas lleva un proceso bastante importante y riguroso para que éste sea efectivo. Es por esto que tomamos de base el artículo Desarrollo de una escala de prácticas y concepciones de evaluación de profesores universitarios EPCEP para ir explicando de una manera clara esta construcción de pruebas. Para iniciar es necesario reconocer los conceptos clave que estructura el artículo por Peña, González y Montenegro, en los que identificamos 3 de los 4 ítems más importantes, los cuales son: primero, las concepciones de evaluación, que son las creencias, significados y entendimientos que el docente expone del proceso de evaluación. Peña, González y Montenegro dicen que este sistema de creencias influye en el aprendizaje del estudiante, ya sea directo o indirectamente. También están las prácticas de evaluación, las cuales acontecen de las concepciones de evaluación de los docentes, que poseen esto en lo referido a la opinión de los profesores respecto a lo que es importante hacer en el proceso de aprendizaje para los estudiantes, ya que esto influye en la creencia respecto a la evaluación que específicamente se evalúa. En este tercer ítem hablaremos del Assessment for Learning, que es la evaluación para el aprendizaje, que se maneja en una forma continua de las prácticas evaluativas para incrementar el aprendizaje focalizado en las memorias, retención y reproducción del contenido. Acá prioriza la certificación y evaluación final. Además, se centra en las oportunidades para desarrollar la capacidad de los estudiantes de evaluarse y emitir juicios sobre su proceso, dándoles así una mejora del desarrollo. El objetivo de este estudio fue el diseño y validación de un instrumento que mide concepciones y prácticas de evaluación de profesores universitarios, es decir, conocer si se logra configurar los perfiles acordes cuando las concepciones y las prácticas están alineadas teóricamente, o bien disonantes cuando no es así. Incluso esta prueba posee adecuadas propiedades psicométricas para su uso en población de docentes, por ende contribuyen a la comprensión de los perfiles de evaluación académica en el contexto de la educación superior. Asimismo, es importante comprender cómo se define el objeto de medida y sus dimensiones. Estas son: primero, tradicional reproductiva. Su objeto de estudio es probar la repetición, aplicación de conocimiento con preguntas del examen al final del módulo de estudio. La alternativa reproductiva posee varios tipos de prácticas de evaluación y concepciones de evaluación reproductiva. En este caso, los profesores están acostumbrados a justificar claramente el uso de un determinado método de evaluación, sino que en su mayoría aplicar el método que se adecua a la muestra de inconsistencia entre las prácticas y las concepciones. Tenemos ahora la tradicional transformativa. Principalmente se aplica en exámenes tradicionales al final del curso. El propósito de la evaluación es guiar al aprendizaje de los estudiantes con un enfoque más en el proceso del pensamiento y conocer los hechos correctos. Sin embargo, estos no pueden describir este proceso que guía en su propia enseñanza. Ahora tenemos la alternativa transformativa, donde los profesores están conscientes del propósito de la evaluación y pueden alinear el método de evaluación con los resultados de aprendizaje esperados. El último grupo propone una evaluación centrada en todo el proceso de aprendizaje y no solo el resultado final. Teniendo ya claro el propósito de esta prueba, nos podemos introducir a conocer los participantes que hicieron posible este estudio. Se tuvieron en consideración a personas que fueran docentes en una tradicional regional, sin importar su tipo de contrato, que fueran mayores de 18 años y que accedieran voluntariamente a participar del estudio. Seleccionaron principalmente académicos de las facultades de Medicina, Ingeniería y áreas de Humanidades. Además, se consideró un breve cuestionario para identificar demográficamente y laboralmente a los profesores. Para cada docente se tuvo en cuenta los aspectos como sexo, edad, profesión, facultad a la que realiza las clases y tiempo de ejerción de la profesión. Participantes de la prueba EPCEP.
La muestra final estuvo conformada por 237 profesores de las facultades ya nombradas, puesto que representan distintas áreas del conocimiento considerando las carreras a acoger. En la muestra definitiva, el 46,4% correspondió a las mujeres con un N de 110 y el 53,6% restante a hombres con N de 127. Los participantes tienen una edad promedio de 43,1 años y la mayoría de los participantes reportó tener entre 0 y 15 años de experiencia como docentes. El 73%, siendo el menor porcentaje de quienes reportaron 16 a 30 años, fueron el 21,1%, y un menor a 30 años a más de 5,1%. Asimismo, considerando los años de experiencia profesional, en total, un 56,1% de los participantes reportaron tener entre 0 y 15 años, el 31,6% entre 16 y 30 y el 12,2% más de 30 años. Finalmente, la distribución por facultades fue más bien homogénea, donde la Facultad de Humanidades representó el 36,7%, la de Medicina el 32,1%, e Ingeniería el 31,2%. En cuanto al instrumento de medición, se propusieron 56 ítems, de los cuales 26 correspondieron de evaluación y 30 de práctica de evaluación. Estos fueron creados mediante una tabla de especificaciones que consideran la dimensión teórica de su definición conceptual y operacional y los distintos indicadores de cada una de las dimensiones para finalmente redactar los ítems. Estos fueron sometidos a juicio de 3 expertos para asegurar la validez del contenido. En este apartado explicaremos las fases para conocer cómo se construye una prueba psicométrica, según el artículo 10 pasos para la construcción de un test, publicado en el año 2018 por Muñiz. En la primera fase se hace referencia al marco general. En este punto, el psicólogo inicia con una explicación detallada. Para ello se debe exponer cuáles son las formas de medición y las variables de medición. Es de gran importancia explicar el grupo objetivo, el motivo por el cual se desarrolla la prueba y su herramienta. Siempre se desarrolla una prueba para la recolección de datos e información sobre qué se debe y se está investigando. En la segunda fase se requiere de una definición de variables medidas. Esto quiere decir que se debe diseñar la variable de forma empírica. Debe ser definida de manera operativa, es decir, que debe ser experimental y debe tener relación con las variables que son objetivos de estudio. En la fase número 3 se requiere especificaciones, es decir, que en este punto el psicólogo debe detallar los elementos fundamentales para poder aplicar el instrumento que se está diseñando, creando y desarrollando para poder ser implementado. En esta etapa se debe contemplar la administración y detalle del instrumento. En la fase número 5 se pasa a la edición de la prueba. Una vez tengamos las fases anteriores, se imprime el test. En la fase número 6 se valida el estudio piloto. En esta fase se debe examinar la utilidad del test desarrollado. En la fase número 7 se debe contemplar si se puede utilizar otros instrumentos para la medición. Es importante en esta etapa porque la selección de otros instrumentos le permite al psicólogo un mejor cotejo de los datos y mayor variedad en la validación de la información al hacer esta relación y comparación de los resultados y oportunidades. En la fase número 8 se debe aplicar el test. Se debe tener claridad sobre la muestra y una base de datos para la aplicación de este test. En la fase número 9 es importante validar las propiedades psicométricas. En esta fase se procede a analizar los aspectos psicométricos de la estimación, de fiabilidad, dimensionalidad y validar el funcionamiento de la relación con las variables internas. En la última fase se debe contemplar ya la elaboración final del test. Acá se procede al envío de un informe con todos los resultados obtenidos, para luego proceder a documentar el manual que permitirá la correcta aplicación de la prueba. Esta prueba cuenta con aspectos importantes que nos permiten evaluar la dinámica que se desenvuelve en las variables psicológicas desde unas perspectivas individualizada y contextual del ser humano.
Según indica Muñiz, esto se debe a la elaboración excepcional y objetiva del test, ejemplificado como una guía general que nos permite a los estudiantes obtener una visión panorámica de las actividades implicadas en el desarrollo de los instrumentos de medida. Podemos identificar las medidas psicométricas están altamente calificadas para ser ejecutadas, además de las evidencias ya manifestadas. Es por eso esta metodología de evaluación nos abre las puertas para aportar, modificar nuevas evidencias empíricas de validez, desarrollar nuevas hipótesis, nuevas tesis de prueba y elaboración del manejo de estas. Finalmente, garantizar los instrumentos de medidas psicométricas que evalúan de forma ecuánime y rigurosa. No siendo más, pasamos a la tabla de especificaciones, donde es importante reconocer y valorar que se consideró la dimensión teórica de los distintos indicadores de cada dominio con los respectivos ítems, lo cual demuestra la calidad y aspectos de cada variable, tanto en los dominios y los ítems que ejemplifican cada dimensión, y gracias a ello la sincronización en un mismo número de dígito que se ejecutan en una buena prueba objetiva de acuerdo con el perfil del participante, en donde se realiza un proceso evaluativo mediante una matriz de cotejo, que según Tobón 2004 es un instrumento de evaluación de competencias que permitan determinar la presencia o ausencia de una serie de elementos de una evidencia, en este caso los indicadores. Como podemos apreciar en la imagen, en cuanto a la estructura de la prueba, se realizó mediante dos variables que hacen referencia a la concepción de evaluación y a las prácticas de evaluación, cada una con su definición, dimensiones y ejemplos de ítems, siendo una guía clara y útil para la construcción de las preguntas. Se evidencia el impecable diseño de la metodología evaluativa porque se posee la validez suficiente para medir concepciones y prácticas de evaluación en profesores universitarios. No obstante, encontramos que existe una limitación en cuanto a las disciplinas que son medicina, humanidades e ingeniería, así como compartimos el mismo pensamiento de Pena y Montenegro y su discusión. De igual manera, valoramos la manifestación de varios instrumentos factibles y oportunos que hacen parte de este test, ya que las propiedades psicométricas miden las prácticas de evaluación en las escalas que los componen, teniendo una validez interna suficiente. Esto es importante para comprender los perfiles de evaluación de los académicos y la influencia de la clave en el proceso. Respecto a los aprendizajes obtenidos, se pudo detectar, como lo indica Muñiz 2004, en las directrices de la construcción de pruebas pueden resultar muy útiles a la hora de estudiar de forma rigurosa la validez de contenido de una prueba, pues no conviene olvidar que en el complejo proceso de validación de los tests, el análisis de los contenidos constituye una fase esencial y también es muy relevante para las directrices básicas a seguir para la construcción de los ítems de elección múltiple.